Bueno, ahora nos vamos a empezar a divertir un poquito con el software, Guille. Bueno, podemos estar hasta cualquier hora de la noche, entonces. Sí, sí, pero bueno, vamos a darles una pequeña introducción a los que no lo conocen del software. Como les dijo Guille, optamos por utilizar el Circuit Tools, que es un software de código abierto que también usa todos los equipos de Race Logic. Nos pareció que tenía muchísimas ventajas, es muy sencillo de utilizar, está todo resuelto, es súper amigable. La realidad es que he utilizado bastante software y, y este es lejos el más fácil que me tocó usar. Es un software que lo usas una vez y nunca más te olvidás, y si te olvidaste lo abrís y al ser tan amigable volvés a familiarizarte muy rápido. Y bueno, otra de las ventajas muy importantes por las cuales usamos es porque sabemos que RayLogic es una marca instalada y que muy probablemente muchos de ustedes tengan bases de datos ya hechas con otras adquisiciones de RayLogic. Entonces, qué mejor que poder compartir y seguir utilizando esa información y no tener que volver a generar una base de datos nueva simplemente por cambiar la marca, ¿no? Entonces, analizándolo por todos lados, vimos que había muchísimas más ventajas que desventajas, por eso optamos por generar archivos compatibles con este software. Así que bueno, ahora les vamos a contar un poquito en qué consiste. Como todo software de análisis de datos, vas a tener una parte de gráficos, ¿sí? Vas a tener en la izquierda una parte de parámetros, donde vas a poder elegir las vueltas y elegir el parámetro que quieras visualizar. Ya lo tenés en la pantallita a la derecha, y listo, se acabó todo tipo de discusión con el sincronismo, con que la base de datos, con que, nada, se terminó ahí. Y arriba vas a tener una configuración de las distintas señales que quieras tener o de las pantallas, ¿sí? Vas a tener distintos layouts precargados. Distintos layouts significa distintas distribuciones precargadas para ver la información. Puedes elegir la que quieras, dentro de las que están acá arriba, que ahora las vamos a ver, y listo, no hay más misterio, no hay más nada que hacer. Vas a tener el gráfico, vas a poder elegir el parámetro y verlos acá, vas a poder achicar, agrandar, haces clic y vas resolviendo lo que tengas que resolver. Realmente hay pocas opciones, lo que lo hace muy fácil de utilizar. Y acá me meto, ahora vamos a mencionar las comparativas que mencionó Guille al principio hace un ratito, las distintas comparativas, y después vamos a abrir un software y vamos a ir trabajando sobre un archivo para que puedan ver esto y para que puedan ver las otras funcionalidades del software. En este caso, se tomaron dos vueltas. Estamos comparando perfiles de velocidad y aprovechamos para comparar una vuelta en la que el piloto se excedió en una frenadita y terminó en la parte verde del circuito. Y ustedes podrán ver que es en este sector. ¿Pero por qué se tomó esto? Porque es muy representativo y muestra lo que queremos mostrar acá, que es, bueno, todos los software que han usado o los que no han usado ninguno les comento, siempre tienen en el eje X, que es en el eje de las abscisas, que es en el eje horizontal, ¿sí?, la comparativa por tiempos o por posición. Eso significa que tiempo cero es cuando pasan por la línea de largada y tiempo de vuelta es cuando termina la ventana del gráfico. Y por distancia es lo mismo, pero en metros. Esto es en segundos y lo otro es en metros. Empieza a 0 metros y la longitud que haya recorrido el vehículo, esto es importante, no es la longitud del circuito, sino la que haya recorrido el vehículo, es la que vas a encontrar al final de la pantalla. ¿Y ahora qué pasa, Pablo, si tengo diferentes tiempos o el vehículo recorrió diferentes distancias? Y ahí empiezan los problemas. En este caso la hice bien exagerada, generalmente no es tan exagerada, pero en un caso de un tiempo de vuelta de 2.20 contra uno de 2.01, esto es un turismo nacional también, ¿sí? Podemos ver que se hace imposible comparar las dos más allá de que se haya ido afuera, porque obviamente hay una diferencia muy grande de tiempos. Uno va a terminar
en el caso de 201, que es el rojo, va a terminar antes, en el caso del 220 va a terminar después, sí, tardó más tiempo, una terminó antes que la otra. Perfecto, pero eso ¿qué hace? Que haya un corrimiento a lo largo de toda la vuelta que me impida tener un análisis correcto cuando quiero comparar. Por ejemplo, acá, digo, bueno, y acá fue a menor velocidad y se pasó, o en realidad ya estaba corrido porque en este punto ya había hecho más tiempo de vuelta que en la vuelta anterior. No lo sé. Y acá, una vez que se fue, ya perdí todo tipo de análisis en lo sucesivo. Ya está, acá no puedo hacer más nada. Algunos software permiten el corrimiento manual de las gráficas, como en el caso de la IN. Es una aproximación, pero no deja de ser algo manual. O sea, ¿cómo puedo yo analizar posiciones de frenado o de aceleración cuando en realidad lo estoy poniendo yo a ojo? Eso es como medio raro, ¿no? O sea, se hace medio difícil compararlo cuando yo lo estoy corriendo manualmente. Y lo mismo pasa por distancia. Generalmente nosotros utilizamos distancia para comparar porque generalmente es más parecido. Y los software hacen también corren algunos algoritmos para más o menos ubicarlo en las posiciones y que termine en la pantalla exactamente iguales. Pero ¿qué pasa cuando en realidad empezamos a tener diferencias más grandes? En este caso estoy comparando 6 vueltas, donde en la vuelta que recorrió menos tiempo, en menos metros, recorrió 4.739 metros, y en la vuelta que más recorrió 4.841. Esto es Termas, ¿sí? Es un circuito largo, pero tampoco que es Nürburgring. O sea, y fíjense que en una vuelta ya, en 6 vueltas encuentro 100 metros entre una y otra. O sea, eso es un montón. Y estos 100 metros van a estar distribuidos a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Al final van a ser muy evidentes porque una va a terminar 100 metros antes que la otra. Acá se puede llegar a ver, pero en realidad estos 100 metros, bueno, se fueron distribuyendo entre esta y entre esta. Y también entre las anteriores. Entonces, acá estoy ante el mismo caso que estaba cuando analizaba por tiempo, tal vez un poco más disimulado, ¿sí? Pero es en este caso en el que solemos trabajar todos, cuando usamos una IM, cuando usamos un Questar, cuando usamos un Motec también, y termina siendo como a veces, bueno, sí, más o menos terminaron igual y más o menos está sincronizado, bueno, más o menos analizo. Pero bueno, termina siendo más o menos. ¿Qué tiene lo que les decía Guillermo antes, este software y este equipo, en particular, una conjunción de algoritmos, que lo que hace es permitirte trabajar por la comparativa por posición? Entonces, ya no cuenta más cuánto tiempo transcurrió y va comparando los dos. Ya no cuenta más cuántos metros hiciste y te pone más o menos las gráficas. Esto es, a ver en qué posición estaba el móvil en este momento. Acá, bueno, agarrar la posición de la otra vuelta y ponerlo igual y graficámelo. Eso es por posición. Dividamos virtualmente la pista en mini sectores y cuando el auto está en ese mini sector, ahí te va a poner la muestra. Y ahí va a conformar toda la curva. Entonces, fijémonos que en el caso de que analizamos por posición, sí es cierto, acá sigo viendo la ida a pista, pero inmediatamente cuando volví al circuito, yo ya puedo comparar perfectamente ambos perfiles como si esto nunca hubiese existido. Que lo puedo analizar también, ¿no? Pero fíjense como acá no pierdo la información, no pierdo la vuelta y puedo tranquilamente analizar punto a punto lo que hizo el auto a lo largo de toda la vuelta. Y me van a decir, y bueno, pero ese fue afuera. Sí, pero en realidad esto en mucho menor medida pasa siempre. El auto nunca hace exactamente la misma trayectoria. Siempre hay diferencia de algunos metros. Que cuando analizamos por distancia, por ahí se nos pasa, o no lo vemos, o lo admitimos, ya está, es así, pero que existe. ¿Qué pasa usando un Nonix y usando el Circuit Tools? Eso lo elimina completamente y puedo tener un análisis perfecto en cada punto de, en este caso, el perfil de velocidades. Y ahora vamos a abrir el software. Guille, mientras no sé si quieres agregar algo a esto, voy a abrir el software con esta gráfica para poder verlo ahí.
Bueno, ahí lo que quería agregar, yo esos gráficos no los dispongo, los estoy viendo con ustedes. Claramente, bueno, el piloto se pasó, abortó la vuelta lenta, la de 220, y se recuperó la posición en pista y se ve como que hace una maniobra de apertura sobre el final de esa vuelta lenta, intenta abrir una vuelta rápida, se ve que en la última curva acelera de una forma muy diferente, capaz que eso lo podamos ver en las trayectorias. Terma, circuito que nosotros le decimos de MotoGP, al final de la recta larga. Te comparto ahora, Guille, para que comparto si lo pueden ver bien, voy a dejar de compartir ese, voy a abrir el otro. Si podemos ver esos mismos archivos y vamos viendo también las trayectorias. A ver, eso fue claramente un exceso en el frenaje que se pasó por mucho, perdió tiempo y distancia, se paró casi a muy baja velocidad y recuperó la trayectoria para volver a la pista e intentó una segunda vuelta aparentemente sobre esa misma, ¿no? Vuelve a salir a hacer una vuelta rápida sobre el final de esa recta. Perdón, de esa vuelta. No, ahí están viendo todos, ¿no? Sí, tendrías que cortar en recta principal. Correcto. Que es en la parte inferior, ahí. Por acá. Lo que ya les quiero mostrar acá es, apenas ustedes abran el archivo, les va a aparecer esta pantalla, donde van a ver todas las trayectorias levantadas del GPS, que hizo el móvil, en este caso un Turismo Nacional, y van a poder setear, por ejemplo, el Start Finish directamente con un clic y con un dibujito. No tienen que hacer más nada que eso. Pueden setear también parciales, no sé si quieren un parcial de tal vez justo de la recta I o antes o del sector. Eso es una comodidad enorme porque uno, ahí se ve el crudo de todas las vueltas que tiene el archivo, se ve las trayectorias de salida de boxe, ingreso de boxe, se llega a ver allá sobre el final cuando se pasó en la horquilla final de recta. Ese es el crudo de paró el auto, se bajó la tarjeta, se pasó la tarjeta a la compu y ese es el archivo en crudo. Correcto. Ahí Pablo con el botón verde, con el punto verde, decidió tomar el tiempo de vuelta en recta principal, podría haber decidido abrir y cerrar en cualquier lado. Es muy cómodo cuando estamos trabajando en los test y no queremos gastar una vuelta por torre, por ejemplo, abrir y cerrar de atrás, para poder completar una vuelta y entrar a boxes sin pasar nuevamente por torre. Puede trasladar el punto verde a otra posición. Con un solo clic, es dinámico, lo puedo hacer 20 veces, cambiar todas las veces que yo quiera. De hecho, ahí le puedo dar yes y me va a cortar en las vueltas de los parciales y después lo voy a poder volver a abrir. Por ejemplo, ahí ya me cortó una y lo quiero volver a modificar y lo abro y lo vuelvo a modificar. Con la banderita a cuadros que estaba acá arriba a la izquierda. Y también lo importante es, bueno, acá detectó 9 vueltas con 6 sectores, que fueron los que le definí. Acá arriba, lo que pueden ver es la definición del ancho de la pista. 9 vueltas, ¿por qué? Porque me está agarrando un ancho de 25 metros, pero me está cortando también la callecita de boxes. Entonces, si yo le achico la pista con un ancho de 10 metros, van a ver que ahora tengo 8 vueltas y ya no me toma más ese corte. Esto es por si tengo sectores de pista o pistas muy angostitas, en donde defino un corte de vuelta y por el ancho de pista me está teniendo en cuenta 2 puntos en vez de 1. Directamente lo definen acá, ahí le dan 10, y ya tienen la definición de las vueltas con los parciales que mencionábamos antes. Y la que estamos comparando es esta. Van a Graph, tienen lo que le hablábamos, tiempo, distancia y posición, en Graph de gráficos, ¿sí? Y lo que les estaba contando hoy, yo lo voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea bien. A ver, lo que quería hacer hincapié es que cuando nosotros tenemos la base de distancia o la base de tiempo y tenemos un corrimiento porque la vuelta es más lenta y obviamente no, la base de tiempo va a hacer que los archivos se desfasen uno de otro, o la base de distancia y tenemos una trayectoria diferente o
o una curva en la que el piloto se pasó un par de metros y volvió, y automáticamente se nos desfasan los archivos, dejamos de tener digamos, la concordancia de los puntos de frenado, las máximas y mínimas de curva, y bien explicado Pablo, muchos software tienen una función que se llama shift, que es correr un archivo respecto de otro, que es muy útil, pero por ejemplo en una adquisición de datos común, digamos, donde tenemos otros sensores también logueados, podemos, para no hacer a ojo dónde vuelvo a superponer, si en una pendiente de frenado o en una mínima de curva, que puede no ser la realidad, porque si yo ese archivo, suponete, ponelo corrido en distancia, Pablo, si yo el archivo de distancia lo quiero correr hasta que me coincida, por ejemplo, en la segunda horquilla, en esa horquilla donde él está parado, lo quiero hacer correr, que me superponga la mínima de curva o la distancia de frenado, no voy a saber si realmente pasó por el mismo punto o es digamos, un artificio mío en decir, bueno, supongo que frenó en el mismo lugar o supongo que frenó con la misma pendiente. Eso ya de por sí es una cuestión totalmente errónea, pero cuando tenemos otro tipo de sensores, como por ejemplo los de suspensión de rueda, la suspensión de rueda, aparte de darnos toda la frecuencia de trabajo y cómo copia las ondulaciones el auto, también nos define lugares de la pista muy precisos, donde se repiten el trabajo de la suspensión. Entonces, en una adquisición de datos convencional, yo agregaría sobre estos gráficos un gráfico de cualquiera de los canales de suspensión, supongamos que agregamos, no sé, el delantero izquierdo, y bueno, yo haría el shift primero superponiendo las suspensiones, y una vez que las suspensiones se copian, a veces no copian toda la pista porque se fueron de diferentes velocidades, pero bueno, si yo quiero realmente analizar un nuevo sector donde ya los gráficos están muy desplazados, tengo que irme solo a ese sector, tratar que las suspensiones se superpongan para que me definan, digamos, la posición más representativa, digamos, cuando copia un piano, copia un pocito de la pista, ahí sé que estoy en un lugar preciso de la pista. Esto lo resuelve todo el Circuit Tool con el famoso índice de posición, en definitiva es un concepto parecido, pero mucho más preciso. Y bueno, esa sería por lo menos la de mínima de tener una función o una información extra que cuando yo analizo archivos que solo están derivados de un GPS, no tengo obviamente las suspensiones. Tengo otras alternativas que pueden ser el heading, que es una información sobre un ángulo que toma el móvil respecto de la información geográfica, eso es el heading que estamos viendo ahí, hacia dónde apunta, que bueno, haciéndolo superponer el heading, más o menos puedo llegar a volver a representar que estoy copiando las posiciones por donde va el móvil. Pero realmente tampoco tiene la precisión que tiene el índice de posición o que tendría el trabajo de suspensión si obviamente el piloto vuelve a las trayectorias normales, ¿no es cierto? Guille, sin mencionar que esto lo estamos contando ahora tranquilo en una charla, hay que hacerlo de repente en la pista con el auto por salir o con los nervios o con el apuro y uy, cómo se corría la curva y qué tenía que tocar acá, y acá simplemente, che, está corrida, hago un clic en position y ya está, listo, quedó perfectamente sincronizada. Claramente el índice de posición es un valor agregado muy, muy grande que tiene los equipos de Spielberg y este software de análisis, que bueno, eso lo hace superior al resto solo por esa función. Claramente quienes trabajan con estos archivos y con la data saben que es muy importante tener certeza en la superposición de la gráfica para tener un análisis coherente, si no, realmente es muy difícil decidir. Correcto. Bueno, como les comentaba, ustedes tienen arriba las opciones de elegir diferentes layouts, que haciendo solo un clic ya van a tener que tiene el dibujito del layout acá arriba. Pueden elegir solo gráfico, pueden elegir solo la pista, ahí se puede apreciar dónde el auto se fue.
Pueden trabajar con el que estamos trabajando antes, que es un gráfico de aceleración combinada con un gráfico de GPS y los gráficos que seleccioné yo en el medio. Este es uno de los más útiles. Arriba van a tener las vueltas. Va a aparecer la vuelta más rápida. Acá pueden elegir la vuelta de referencia, ¿sí? Y abajo todos los parámetros que tienen de la adquisición de datos para elegir. En este caso, por ejemplo, saco el heading y voy a poner el delta T, donde puse que la referencia datum es la roja, y ahí voy a tener en rojo la referencia, y en donde pierdo el tiempo en el azul. Hay un escalón bien grande. Bueno, ahí está. Y puedo ir posicionándome sobre cualquier lado y se va sincronizando, obviamente, el punto en el circuito, el punto en la gráfica de arriba, me va a aparecer todos los parámetros acá actualizados. Tengo la opción de buscar mínimos, máximos o promedio de lo que estoy visualizando. Tengo la opción de ver todos los sectores de todas las vueltas de acuerdo a lo que corté al principio. Y tengo la opción de ver la más rápida, la vuelta más rápida y la vuelta ideal, en donde gané o en donde perdí en parcial a parcial. ¿Sí? Pero fíjense como con 2 clics yo ya tengo toda la información, sincronicé las 2 vueltas sin ningún tipo de problema, quiero ver otra cosa, tengo los dibujitos acá, no tengo ni que pensar, y no hay mucho más para tocar. O sea, después, bueno, en una otra charla podemos ir más fino a ver qué es exactamente cada cosa, pero realmente es muy, muy sencillo el uso del software, y es muy, muy, muy útil toda la información que te da y el jugo que le puedes sacar a esto que estábamos viendo recién, que es el índice de posición. Quiero ver si... No sé si alguno tiene alguna duda en particular con lo que es el software, o quiere ver algo en particular, o Guille, vos querés agregar algo en función a esto. No, por ahí contestar algunas de las preguntas del chat. A ver. Por ejemplo, Nico pregunta cómo analiza el circuito con el ONI, la posición donde se frena y donde acelera, para poder analizar el análisis de manera correcta vuelta a vuelta. ¿Cuál es el canal que lo mide? Bueno, obviamente como es un equipo que no tiene sensores externos, no tiene sensores de pedal de freno, pero sí tiene acelerómetros, usamos la información del acelerómetro longitudinal para ver el punto exacto de la frenada. Se muestra la pendiente que toma el canal de aceleración longitudinal, cuando se pone una pendiente negativa, que es el punto de frenado. Eso nos da mayor precisión, y bueno, obviamente la cresta, no la velocidad, ¿no? Cuando empieza a decaer la velocidad, también define el punto de frenado. Fíjense que hay una concordancia perfecta. Y el punto de aceleración también se mide al no tener un pedal de acelerador que nos dé una señal analógica proporcional al pedal de acelerador, pero sí con el longitudinal podemos definir. Fíjense que el software tiene una línea de 0 automática para el canal longitudinal. Bueno, nosotros sabemos que todo lo que es positivo es la parte donde el móvil está en aceleración, la parte negativa está en desaceleración, porque estamos hablando de la aceleración longitudinal. Y el cruce del cero nos da la información de donde empieza la aceleración positiva, ¿no? O sea, todo el perfil por debajo del 0 es frenada y modulación de frenada, y por encima del 0 es por lo menos ya soltamos el freno y estamos buscando velocidad. Ese es el cruce del 0, en ese cruce está la información de que empezamos a acelerar. Obviamente, fíjense, la primera parte por arriba del 0 crece suave, porque tiene correlación con la modulación del pedal del acelerador, hasta un punto de máxima, que es donde ya pudimos aplicar el 100% del acelerador, y va a ser nuestro punto de máxima aceleración saliendo de curva, ¿no? A partir de ahí, con el incremento de la velocidad, también aumentan las resistencias aerodinámicas y de rodadura, y eso nos va a hacer que la aceleración desde ese punto en adelante siempre vaya siendo positiva, pero cada vez más baja.
vamos a estar acelerando cada vez Acá con menos capacidad. Acá se puede ver eso que decía Guille. Exactamente. Fíjense que, por ejemplo, en esa curva de paso, ahí en el circuito de Termas, si lo vemos en el mapa, vemos ahí donde estás, un poquito donde se hace el dip, ese de profundidad, en la aceleración longitudinal, es una modulada, es una levantada en el pedal de acelerador, no llega a ser un frenaje, no hay una desaceleración negativa, pero sí, obviamente, se pierde la aceleración. Es una pequeña levantada para poder pasar esa curva de paso, que no se hace a fondo, ¿no? Sería desde el punto verde la curva 3, a la derecha. ¿Me seguís, Pablo? Decís, acá, esta. Correcto. Punto verde, curva 1, curva 2. La curva de paso que sale a la recta principal, ahí. Esta. Ahí vemos una levantada. Se acelera entre la curva 2 y ese punto, se levanta, se perfila el auto y se vuelve a acelerar. Fíjense que las aceleraciones no llegan a ser negativas, pero sí se pierde. O sea, hay una desaceleración, no llega a ser un frenaje. Pero bueno, esa es la forma de leer aceleración y frenado desde el canal longitudinal. La aceleración longitudinal. ¿Había otra consulta? Eso preguntaba Nico. A ver si estoy leyendo el chat un poco atrasado. Fernando Vázquez pregunta, cuando se superponen dos equipos al mismo tiempo, ¿cómo se ven las cámaras con un vivo? La distribución de señales independientes siempre tuvo no entiendo muy bien la pregunta. A ver, Pablo, si le vas a interpretar la pregunta de Fernando. Sí, si quieren les pregunto. Ok, dale, Fernando. Como se ve en la tele, Guillermo, siempre cuando enfocan la cámara a bordo de Agustín, que tiene un V-Box y un AIM solo en el caño arriba, siempre tuve la duda si un equipo le sustrae señal al otro o si trabajan de manera independiente. Como yo me imagino que ustedes lo hacen por una salvaguarda, pero siempre tuve esa duda. Ahí entiendo, no, en principio no usamos AIM, puede estar el equipo Spilva y puede estar el Ray Logic predictivo, que es una información visual de cómo viene el tiempo de vuelta también, pero no se usa, pero sí la pregunta es importante porque estaríamos usando dos equipos GPS con dos antenas independientes. Suele haber interferencia entre las antenas, así que conviene separarla una X cantidad de centímetros y o metros para que digamos, la recepción de una antena no se ve afectada por la presencia de la otra antena. Bien. Inclusive, cuando una antena falla, por cualquier motivo, eso lo puede explicar mejor Pablo que yo, suele generarle un ruido eléctrico, electromagnético, que hace que también el otro equipo falle, aunque esté todo sano. Eso hemos tenido ese tipo de experiencia y bueno, hoy ya conocemos que puede venir por ahí. Bien, gracias. Sí, correcto. En el caso particular de un auto de TC también está el Race Pro, que también lo hicimos nosotros, y tiene también otra antena de GPS, o sea, en este caso habría 3 antenas de GPS. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en el caso de GPS es solo recepción de señal, pero en el caso de Race Pro es transmisión de señal, o sea, emite y recibe. Como les había dicho antes, las antenas de GPS, las cucarachitas esas negras que ven arriba del techo, tienen un amplificador. Cuando se está transmitiendo en una banda similar a esa, ¿sí? Como puede ser en el caso, por ejemplo, del Race Pro, o está un poco alejado, pero supongamos una señal de radio o televisión con mucha potencia, lo que suele pasar es que esa potencia, el amplificador capta pedazos de esas señales, y como tienen tanta potencia, amplifican tanto que saturan el amplificador del conector del amplificador de la antena de GPS, y eso genera que directamente el GPS en sí no pueda recibir más información. Ese es el ruido que a veces decimos, che, pero pará, ¿y por qué tengo este ruido? Si lo tengo arriba del techo, está soleado, no pasa nada. Bueno, hay que empezar a analizar qué otras cosas hay, y lo más común que pase es que cualquier otra cosa que esté transmitiendo mucha potencia esté saturando el amplificador y no permita que la señal llegue
correctamente al receptor de GPS. Y les hago la última pregunta, porque yo en mis inicios trabajé mucho con Vivox y este software me es muy familiar y me es muy, muy bueno de utilizar, pero bueno, la tecnología y sabemos cómo es el automovilismo, los modismos, muchos migraron hacia la otra marca que les preguntaba, si está en algún momento pensado el desarrollo de algo que haga viajar las datas para que uno recupere algo hacia este software que es un poquito más amigable, o si lamentablemente uno tiene que volver a migrar hacia este software que a mi entender yo lo empecé a usar en categorías más chicas de Fiat Uno hasta que después recalé en la CTC, pero cuando recalé en la CTC, los equipos donde estaba utilizaban el otro, entonces como que siempre estás en el medio de lo que decida el equipo utilizar. Correcto. En el caso de estos equipos, en realidad casi todos los software de adquisición de datos siempre tenés la opción de exportar, en este caso está acá, o importar, que ahora en este no sé si se puede importar algo, sí exportar. Con esto de exportar o importar, con CSV, o sea, de acuerdo a cómo lo importes o exportes, generalmente te brinda esa posibilidad. Nosotros no tenemos carpeta de desarrollar algo compatible con otros softwares, pero lo que te puedo decir sí es que es muy probable que puedas exportar e importar entre distintos software a través de las herramientas que te da el software. Excelente, gracias.